Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite traerles una palabra de bendición para sus vidas. Una palabra, hermano, que nos haga reflexionar, que nos haga volver al camino de Dios, una palabra que nos haga que ministre en nuestro corazón las bendiciones, las añadiduras, todo lo que Dios envía a nuestra vida, de tal manera, hermano, que nosotros podamos siempre mirar, siempre hacia el Señor, mirar siempre, hermano, nuestra vida, ponerla siempre a los pies de Cristo. Siempre nuestra vida tiene que estar a los pies de Cristo. Nuestra vida siempre tiene que estar, siempre que está rendida, siempre que tiene que estar sumergida a los pies del Señor, porque ese es el camino que Dios nos da. Una vida llena de privilegios, una vida llena de bendiciones, una vida llena, hermano, que nos haga comprender el camino de la verdad. Por eso es bueno y damos gracias a Dios por nuestras vidas y dale gracias a Dios por la vida que nos da. Dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida, por todo este día tan maravilloso que nos permite despertar, nos permite darle gracias a Dios por todo lo que hace, por todas las cosas que está haciendo y por todas las cosas que hará. Es importante entender que tenemos que levantarnos con esa convicción, con esa necesidad siempre de Dios. Qué tan importante, pidiéndole al Señor que nos envíe una palabra en esta mañana. Dios envía esta palabra, hermano, que puso mi Señor a mi corazón en esta mañana, la importancia de la transformación en el camino de la salvación. Nuestra vida siempre estamos llamados con el propósito de este programa, hermano, que nosotros realmente entendamos qué es la salvación. Realmente entendamos que el Evangelio no es asistir a una iglesia. El Evangelio es vivir una vida transformada, una vida que nos aproxime, nos acerque cada día más al Señor. Esa es realmente la salvación. Realmente la salvación, hermano, es llevarnos a vivir experiencias de obediencia hacia el Señor. Por eso estamos viviendo tiempos donde el mundo, en aquellos, hermano, todavía no se les ha revelado al mundo, no se les ha revelado al Cristo. Y hermano, también dentro del Evangelio, mucho creyente de Dios les ha cegado el entendimiento, como dice su palabra, hermano, para que no les resplandezca la luz de Cristo o para que no entiendan el Evangelio. Lo cual, hermano, el Evangelio no es cambiar de religión, sino realmente el Evangelio es, o la salvación tiene que ver con un cambio de vida. La salvación tiene que ver, hermano, de acuerdo a un cambio de pensamientos. La salvación tiene que ver, hermano, con un cambio de conducta. La salvación no es una iglesia. No nos va a salvar, hermano, por ir a una iglesia. Lo que nos va a salvar a nosotros es el cambio, los procesos, el crecimiento, lo que realmente demostraremos que nuestra vida pasada no tiene nada que ver con hoy, con la vida de Cristo que llevamos. Por eso, entender que el Evangelio, su propósito es transformar la vida del ser interior, hermano, del viejo hombre, y ser renovado cada día más en otro hombre. Por eso es importante pedirle a nuestro Padre Celestial que nos cambie como hombres, nos cambie como mujeres, nos cambie realmente, hermano, nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra conducta, nuestro realmente nos ayude realmente a cambiar nuestra vida. Por eso es importante entender que en este camino, ser salvo es mucho más allá que haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Es mucho más profundo. A menos entre los planes de Dios, hermano, es mucho más llevarnos realmente a una transformación, de gloria en gloria, de nivel en nivel, de poder en poder. Pero ser salvos, hermano, implica ser trabajado. Ser salvo, hermano, implica un cambio de hombre. Si antes vivíamos en el pecado, pero ahora vivimos, hermano, bajo la gracia que nos lleva a la salvación, nos lleva a la rectitud, nos lleva a la justicia. Pero ahora la salvación, hermano, la salvación es dejar de pecar. La salvación, hermano, es realmente dejar lo que por causa de las creaciones, desde el principio, hermano, la causa en los cielos fue la maldad. Luego, hermano, sucedió la rebelión.
Y luego, hermano, en el huerto sucedió el pecado. Y hoy vivimos una vida de desobediencia. Por eso la rebelión, o sea, la maldad, la rebelión, el pecado y la desobediencia a Dios son algo que tiene que ser quitado, hermano, de la vida de un hombre que es salvo. No se puede ser salvo y vivir con estas características, sino que Dios realmente va a limpiarnos de todo aquello que usa la carne como propósito, o nuestros pensamientos como propósito, o el corazón como propósito, para realmente, hermano, poder nosotros querramos vivir una vida abandonada en el espíritu, hermano, y llevando una vida en libertinaje, o sea, queriendo hacer lo que querramos. El Señor habló en mi corazón en esta mañana en el libro de Génesis 12, versículo 1. ¿Cómo fue el proceso de Abraham? El proceso de su llamamiento cuando Dios lo saca de la tierra de Ur. Jehová había dicho, dice en el Génesis 12, versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, o las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Véase que Dios llama a Abraham, por eso la palabra sacado, una de las palabras sacado significa de las aguas, así como dice la escritura de el caso de Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. También dice que Dios sacó a Abraham, lo saca, hermano, desde ese lugar de donde él estaba, y Dios saca a Abraham, hermano, no digamos, o sea, digamos que del mundo, pero él vivía, hermano, sumergido en una vida, en una vida que dependía de los demás. Por eso el evangelio no es de depender de los demás, el evangelio es depender de Dios. Realmente la salvación es llegar a llegar a una magnitud, hermano, de poder, de depender de Dios, de confiar en Dios, realmente de agarrarnos de lo que dice la bendita palabra. Por eso dice, hermano, que Dios saca a Abraham y los lleva, hermano, dice que Dios los saca. Vamos a ver aquí, hermano, permíteme un tantito. Dice que Dios los saca, dice, a la tierra, y lo lleva a la tierra de Aram. Y Aram significa, hermano, asolado. Un hombre, hermano, un hombre que vivía, hermano, atormentado. Dice que asolado significa arruinar, destruir por completo un territorio. El lugar donde él estaba, el lugar, hermano, destruido, era un lugar, hermano, es una tierra donde no había bendición. La tierra, hermano, donde él habitaba, no había bendición. Por eso dice que significa Aram. Dios saca de la tierra de Aram en un lugar de ruinas, un lugar de soledad, un lugar, hermano, donde su territorio, donde él habitaba, era una tierra devastada. Una tierra completamente, hermano, llena de problemas. Una tierra, hermano, de soledad. Una tierra de tristeza. Una tierra donde el corazón sin Cristo, el corazón sin Dios, hermano, vive afligido, vive seco, vive arruinado, vive en el sentido de arruinado, hermano, en el sentido de que su alma no está llena de bendición. Es importante entender que el propósito del Señor en la vida de Abraham era bendecirlo, su alma, su corazón, hermano, no era bendecido. No era bendecido porque vivía a él. Una de las cosas que dice que lo saca de la tierra de su parentela, de la tierra, dice, de la tierra de su, dice que es de la tierra de su parentela, de la tierra de su padre, hermano, y a la tierra donde yo te mostraré. Es importante entender que Dios saca a Abraham, dice, de tu tierra, el lugar donde él vivía, donde él, hermano, se movía.
Es importante que nosotros, hermano, no somos de este mundo, ni tenemos lo que lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, tienes que salir no solamente de ese disfrute de la tierra que no trae ninguna bendición, es desolación, es un lugar donde hay solamente, hermano, dice que la palabra también Aram significa secarse, también significa, hermano, encenderse, enloquecer, significa, hermano, derretirse, o sea, incitar a pasión. Bendiciones, queridas hermanas, allá en Eleidy Rodríguez. Saludos a nuestro hermano pastor allá en Catarino. Dios les bendiga aquí. Andan por Acapulco. Dios les bendiga. Muchas gracias. Que Dios les guarde. Entonces dice, hermano, nuestra hermana Yuli, Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermana Elsie Guzmán, Dios les bendiga, hermana. Saludos. Espero que estén bien. La escritura dice, hermano, aquí que esta tierra de Aram estaba en un lugar seco, estaba, hermano, un lugar incitaba la pasión, incitaba la carne, incitaba los deseos, hermano, significa Aram. Era una tierra por eso es importante entender que esa tierra donde dice, tienes que salir de esas pasiones, tienes que salir de ese consumir las cosas del mundo, tienes que salir de esa vida seca, tienes que vivir, tienes que dejar esa vida que no te aprovecha nada en las cosas de Dios. Hermano, Dios le empieza a dar consejos a Abraham que saliera de esa tierra. Luego, hermano, dice el de la tierra de tu parentela. Hermano, es importante que entender que a veces el hombre se identifica mucho con la familia. Se identifica mucho con la familia. Y eso no es correcto. No es correcto. Actuar, dice que también la palabra parentela significa actuar como linaje. A veces se defiende mucho, hermano, a la familia, significa mucho la descendencia, hermano, y una de las cosas que tenía que Dios hacer, hermano, en la vida de Abraham, era que actuara conforme a lo que Dios le dice, no conforme a la familia, no conforme a los deseos de la familia. Porque si no, hermano, a veces nos pegamos nosotros a la familia y es la propia familia que no nos deja transformar, no nos deja que cambiar, no nos dejan que tomemos decisiones, no nos dejan, hermano, que realmente hay mucha gente que te dice, o sea, la gente que no conoce al Señor les dice, bueno, si te vas tú de la casa, pues dejo de ser tu padre, deja de ser tu madre, porque yo no te enseñé esas cosas. Yo no te enseñé a irte tras una religión. Yo no te enseñé a ir tras los evangélicos. Pero también la palabra parentela viene del vocablo de dar a luz. Y esta palabra, hermano, bendiciones, hermana Angélica Paredes, Dios les bendiga. Pronto estaremos ahí. Que Dios los guarde. Dice que, hermano, también la palabra parentela significa dar a luz, significa dar resultados. Entonces esto quiere decir, entonces, hermano, que otra de las cosas que Dios quería en la vida de un salvo es que diera resultados. No solamente que dejara las pasiones, de que fuera un hombre que diera frutos. Que diera frutos. Un salvo debe de dar frutos. Por eso le dice, sal de tu tierra, porque todavía le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, y de tu parentela yo quiero que salgas porque la familia no te dejaba dar frutos. Porque la familia dice, no te dejaba dar resultados. En vez de Dios tiene que ser, hermano, una separación familiar. En vez para que nosotros podamos dar resultados, para que nosotros podamos dar frutos, para que nosotros podamos dar nuestros propios resultados, nuestros propios hermanos, nuestras propias búsquedas hacia el Señor. Eso es lo que significa Haram, viene de la palabra Yalat. Yalat que significa dar a luz o a su resultado. O sea, dar resultados, dar a luz, embarazarse de lo de la visión de Dios, de la salvación. Y luego le dice, hermano, fíjese, hermano, fíjese que le decía dar frutos o resultados. A veces si no nos separamos, eso nos lleva, hermano, a vivir una vida que no nos deja crecer la propia familia. No nos deja buscar, hermano, tomar esa decisión, hermano, correctas delante de Dios. Hay que tomar decisiones correctas
delante del Señor. Entonces vemos que una de las cosas que también le dijo, pero sale de la casa de tu padre. Otra de las cosas, hermano, que vemos también, que cuando Dios llama a Abraham, también otra de las cosas que le enseña, hermano, no solamente él quería, esto era el plan de Dios, que fuera resultado, pero todavía falta la transformación. Esta palabra, hermano, esta palabra sal de la tierra, la casa de tu padre, representa, hermano, una vida, hermano, de un conocimiento. Y esta la palabra padre viene de la palabra patrimonio. Viene de la palabra patrimonio. Eso nos representa entonces que, hermano, la salvación tiene que ver mucho con entender los propósitos que deja nuestro Dios por buscar la salvación. Nuestro Dios, hermano, cuando nosotros buscamos la salvación, hermano, buscamos realmente recibir el reino que Dios nos ha dado. Una de las cosas que no conocía Abraham era el reino de Dios. Por eso le dice, sal de la tierra, no esperes herencia de tus padres, no estés buscando lo que te den tus padres, sino busca lo que viene de tu Padre Celestial. Entonces eso nos habla a nosotros, hermano, de una relación familiar, hermano, o con Dios. Entonces eso representa que otra de las cosas que tiene que tener un salvo es tener una buena relación, hermano, con Dios, con su Padre. Tiene que tener una buena relación con sus hermanos en Cristo. Tiene que tener una buena relación también con sus hermanos de la carne. La buena relación, que es también una de las cosas que no tenía de Abraham, una buena relación familiar. Dios tenía que sacarlo, Dios tenía que transformarlo, hermano, a tener buenas relaciones familiares. Porque hay quienes, hermanos, no tienen buenas relaciones familiares. No tienen muy buena relación. Siempre están causando problemas. Siempre están causando, hermano, división entre hermanos. Eso lo dice la bendita palabra, que tenemos que evitar. Entonces Dios tenía que sacar a Abraham, hermano, porque le enseñara realmente la relación entre hermanos. Por eso tiene que salir de la casa de tu padre. Y de la casa de tu padre, él no tenía una buena relación familiar. No tenía una buena relación ni con Dios, hermano. Un salvo tiene que aprender. Dios quería trabajar la vida de Abraham. Un hombre de fe, un hombre salvo. Lo saca, hermano, para transformarle la vida. Por eso la salvación tiene que ver con la transformación de nuestras vidas, a tener una buena relación, dar buenos frutos, realmente, hermanos, a vivir una vida, hermano, de deleites, hermano, de pasiones. O sea, eso es una de las cosas que yo veo que le sacan a Abraham, hermano, de esa relación. Dios lo sacó, hermano, le gustaban las pasiones, era una tierra seca, hermano, fuera que no vivía una vida llena de bendiciones en su vida, hermano, pero Dios no solamente le da esa oportunidad a Abraham, hermano, al salvo. Dios le da esta oportunidad, hermano, de llenarse del Espíritu, hermano, de dejar las pasiones, hermano. Dios le da la oportunidad que dé un hombre de buenos resultados, pero también, hermano, le da la oportunidad que viva una buena relación familiar. Una buena relación familiar. El salvo tiene una buena relación familiar. Por eso también le dice, y a la tierra donde yo te mostraré. Esa tierra, sal a esa tierra donde yo te mostraré. Una tierra de Canaán. No era la misma. Era una tierra, hermano. Canaán prácticamente es una vida en el espíritu, pero esa tierra, hermano, ahí lo iba Dios a transformar a Abraham. Y haré una vida, dice, a una nación grande de aquí. Aquí viene, hermano, la transformación de Abraham. No solamente en el primer capítulo habla, hermano, que cuando alguien es salvo, Dios lo llama y se salva, lo tiene que quitar de esos deleites, de esas pasiones, de esa vida seca. Lo tiene que hacer, hermano, trabajar en él para dar que dé frutos,
hermano. Tú sabes que para dar fruto hay que ser apodado, hay que ser tratado, pero también para que diera resultado, como en el caso de Pedro, hermano, diera resultados de amor, diera resultados de frutos, pero también, hermano, en la vida de Abraham tenía que Dios que haber trabajado su relación familiar, esa relación para con Dios y con relación con la familia, porque hay quienes, hermanos, no hay esa buena relación ni con Dios ni con la familia. Entonces, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire que el Espíritu habló esta mañana en mi corazón y me dijo, no, ser salvos es ser de bendición para los demás. Ser salvo es ser de bendición para los demás. Pero mientras nosotros no salgamos de la tierra que Dios nos mueve, de la tierra donde Dios nos dice sacar, de esa tierra seca, de esa tierra de deleites y de pasiones, esa tierra donde el hombre vive disfrutando, hermano, el pecado, vive disfrutando la desobediencia, mientras el hombre viva disfrutando, hermano, no dando buenos resultados, mientras el hombre viva disfrutando, hermano, no teniendo una buena relación familiar, una buena relación con Dios, no llegará, queridos hermanos, realmente ¿cómo decirle? A ser de bendición, a ser de bendición hacia los demás. No llegará. Pero Dios, hermano, su infinita misericordia, saca a Abraham, hermano, pero el deseo de Abraham realmente era, hermano, realmente un cambio de hombre. Realmente el deseo de Abraham era un cambio realmente de vida. Por eso obedeció. Porque Dios trató con su vida de tal manera que buscaba la transformación. Por eso le dice, hermano, por eso en esta mañana y todos los días debemos de decirle a nuestro Padre Celestial, cámbianos nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestra conducta, porque en realidad, hermano, no podemos vivir con nosotros, no podemos vivir, hermano, en deleites sin pecados, no podemos vivir nosotros con pasiones, no podemos nosotros vivir si no dar resultados en cuanto a la obediencia hacia Dios, no podemos vivir nosotros sin dar frutos, no podemos nosotros vivir en una relación, hermano, tóxica en la familia, una relación, hermano familiar, en una mala relación para con Dios, porque la buena relación para con Dios, hermano, es el hombre que se humilla y en que su constancia de llegamiento hacia Dios siempre va a buscar, hermano, obedecer al Señor en todo. Mantener esa relación para que pueda llegar a ser de bendición. El hombre salvo, hermano, es aquel que porque esas causas dañan nuestra vida, estas causas dañan la vida familiar, pero en estas causas también dañan nuestra buena relación para con Dios. Ahora, cuando Abraham fue sacado, fue con la finalidad que en su vida, hermano, él se convirtiera o fuera un hombre, hermano, de bendición para los demás. Esto fue lo que el Señor a mí me mostró, que el hombre que es salvo es convertirlo en un hombre de bendición para los demás. Teniendo en cuenta, hermano, que el Señor lo llama para ser de bendición. Dile, Señor, esta mañana yo quiero ser de bendición. Yo quiero ser de bendición para los demás. Yo quiero ser de bendición para mi familia. Yo quiero ser bendición para la iglesia. Yo quiero ser de bendición para los demás. Yo quiero ser bendición tanto con mi esposo como mi esposa. Yo quiero ser realmente de bendición. Pero sin hermano, si nosotros, Dios empieza a trabajar nuestra vida precisamente para transformar nuestra vida, un hombre de fe. Por eso vemos que Dios llama a Abraham para ser de bendición, para convertirlo en un hombre que fuera, por donde fuera, hermano, fuera una persona que realmente fuera un instrumento, hermano, porque Dios lo llamó, la salvación de Abraham fuera, hermano, es llamado a ser bendición. Por eso Dios, a través de Abraham,
se iba Dios a manifestar como el Dios de la bendición y de la prosperidad. Porque Dios bendijo a Abraham, no solamente Dios bendijo a Abraham, sino también prosperó a Abraham. A través de un salvo, Dios iba a manifestar el Dios de bendición. El Dios de Abraham es el Dios de bendición y el Dios de la prosperidad. Por eso, hermano Isaac fue hermano Isaac, es el Dios de la promesa, la bendición sobre Isaac. Pero sobre Jacob, hermano, vino la prosperidad. Por eso dice que le llamaron Jerusún. O sea, Dios había prosperado a Jacob. Es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Entonces, el Dios de Abraham era el Dios de la bendición, y a través de la bendición que era Isaac y era Jacob, hermano, eran las dos bendiciones sobre los que son salvos o los que son llamados. Por eso, a través de Abraham, los hijos de Abraham o los hijos de la fe, dos bendiciones están sobre él, que son, hermano, las bendiciones celestiales, las riquezas celestiales y las bendiciones terrenas están sobre la vida de aquellos que son trabajados, aquellos que son llamados a hacer alcanzar salvación. Por eso, estas dos cosas, hermano, nos hace que el Señor da a los salvos. Les da a Dios la bendición celestial, las riquezas celestiales y las riquezas terrenales. Estas riquezas dependían mucho de la transformación o el cambio de vida en Cristo Jesús. ¿Qué tan importante entonces? Que nuestras bendiciones celestiales y terrenales dependen mucho de nuestra transformación. ¿Qué transformación, hermano? De dejar de ser una tierra seca, de dejar de no llenarnos del Espíritu Santo, de no llenarnos de la palabra. Hermano, también, hermano, eso que representa representa mucho de dar frutos, representa mucho de ser un hombre o mujer que da resultados. Hermano, que siempre hay cambios, hermano, de bien, hermano, también depende mucho de nuestra relación familiar, de nuestra relación para con Dios, hermano, también depende mucho de esa entrega que tenemos para con Él. Depende mucho conocer las dos, porque hoy, desafortunadamente, la gente solamente conoce las riquezas terrenas, mas no conoce las riquezas que vienen de arriba, las riquezas celestiales. Al salvo Dios se le derramó, al que es salvo, sobre su vida está las dos riquezas, las riquezas celestiales y las riquezas terrenales. Por eso vean que Dios fue muy rico en fe. El hombre era un hombre rico en fe, pero también terrenamente Abraham era inmensamente rico, era muy rico. Por eso dice en Gálatas 3:16, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A fin, dice, que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas. Entonces, como era un hombre de fe, hermano, ¿qué fue lo que recibió? ¿Qué fue lo primero que recibió Abraham? Abraham, para ser bendecido, tenía que haber recibido al Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que para ser tierra seca, dejó de ser tierra seca para llevar una vida, una llenura del Espíritu. Lo primero que recibió Abraham en su vida, hermano, fue al Espíritu. Por eso en esta mañana pidámosles a nuestro Padre Celestial que recibamos al Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo sobre nuestra vida y dejemos de ser una tierra seca, dejemos una tierra arruinada, dejar una tierra en soledad, dejamos una vida en insatisfacción, hermano, y empecemos a experimentar la grandeza, lo maravilloso que es, hermano, el bendito Evangelio. Qué tan importante entonces entender para que a través del Espíritu Santo nosotros dejemos todo deleite, todo disfrute del pecado, de toda aquella vida desordenada, de toda vida aquella, hermano, que nos hace inclinarnos más hacia el pecado, hacia el desorden, hacia la desobediencia, que inclinarnos realmente a la obediencia del Espíritu Santo. Hermano, qué rico que a través del Espíritu Santo nosotros demos frutos, como dice el libro de Gálatas, hermano, 5, versículo 22, de que importante que a través del Espíritu, hermano, vayamos a vencer todas esas manifestaciones
Y por eso es gracias al Espíritu Santo y bendito sea el Espíritu Santo, hermano, que a través de él alcancemos realmente el cambio y la transformación de nuestro Padre Celestial. Pues dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero nosotros dejemos, dice que aquí, hermano, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya os digo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A dónde quería Dios entregarle? ¿Qué es lo que quería Dios entregarle a Abraham? Canaán. Quería que heredara Canaán, que los recibiera como herencia, cosa que se le fue dado a las 12 tribus, se la fue dado a su descendencia. Pero tenía que entonces, hermano, da frutos. Tenía que dejar la carne, tenía que dejar las pasiones, tenía que dejar todas esas cosas. Ser salvo implica un abandono de las cosas que nos secan la vida, un abandono que no nos llena del Espíritu. ¿Por qué pasan muchas cosas? Porque el hombre no se sumerge en el Espíritu, porque el hombre no obedece al Espíritu, porque el hombre no obedece la palabra. Vive inclinado solamente en la vida terrena, hermano, pero no vive inclinado a las riquezas celestiales. Cuando eso sucede no hay una transformación, hay un cambio de religión, sí, pero no una transformación. El evangelio no está dedicado a una vida de apariencia, el evangelio está dedicado a una vida de transformación del hombre, que deje de ser una tierra seca, que deje de vivir en las pasiones, que deje de vivir en las carnes, en la concupiscencia, que tenga una buena relación familiar, que tenga una buena relación con Dios, que tenga una buena relación con los hermanos, que tenga una buena relación, hermanos, con sus pastores, que tenga una buena relación con todos. Qué rico es saber, hermano, de que en todo tienes una buena relación, no andas causando problemas. En la familia, porque hay gente muy conflictiva en la familia, muy conflictiva, no sabiendo que son salvos, hermano, y que necesitan, hermano, realmente atraer, hermano, por causa del testimonio de otros se salven. Por eso la salvación tiene que ver, hermano, con ser de bendición. Ser salvo es ser de bendición para los demás. Porque para eso Dios llamó a Abraham, para que fuera de bendición. Por eso fue de bendición que transmitiera estas dos bendiciones, las riquezas celestiales y las riquezas terrenales. Pero depende mucho, todas estas cosas, tanto las celestiales como las terrenas, dependen mucho de la transformación y el cambio que estemos realmente llevando en Cristo Jesús. Cualquiera puede ganar dinero y lo puede ganar bien, pero si está inclinado solamente a lo terreno, ¿qué relación entonces tiene con todo lo demás? No se puede inclinarse solamente a una cosa, creyendo que eso es el evangelio. No, el evangelio tiene que ver con la transformación de la vida del creyente, de dejar de estar seco, de dejar de vivir de pasiones, de realmente un creyente de resultados, de buenos resultados, de la obediencia. Un creyente tiene que estar realmente fundado en buenas relaciones con su esposa, con sus hijos, con todos. Pero sobre todo el que dice que tiene buena relación con Dios, no puede causar problemas. El que dice que tiene buena relación con Dios tiene que dar frutos, tiene que dar buenos resultados de obediencia. El que dice que tiene buenos resultados con Dios tiene que ser un hombre, hermano, que deje las pasiones, que realmente deje el pecado, realmente tenga una vida en el Espíritu, que esté llenándose completamente de la palabra. Ese realmente es el que tiene una buena relación. Por eso, hermano, vemos que el llamado del hombre a ser salvo complica que primeramente tiene que ser transformado en la fe. Y un hombre transformado en la fe es un hombre que crea y dependa de Dios. Un hombre de fe,
O sea, Dios hizo a Abraham un hombre de fe. Un hombre de fe. Entonces la salvación, hermano, tiene que ver con que transformación, transformado en la fe. Un hombre que depende y crea realmente de la palabra, que nuestra vida se base en realmente en lo que escrito está. Un hombre que no es aquel que su vida está basado, hermano, en la palabra, su vida está basado en el pensamiento e ideas, sino un hombre de fe. Un hombre de fe, hermano, es aquel que sabe obedecer. Un hombre de fe es aquel que sabe que Dios cumple las promesas. Nos basamos nosotros como hijos salvos, hermano, realmente es basar nuestra vida como hombres de fe, realmente alcanzar las promesas. ¿Por qué salió Abraham, hermano de Aram? Porque él quería que se cumplieran las promesas. Él buscaba que Dios se cumplieran las promesas en su vida, que un hombre fuera lleno del Espíritu, hermano, no solamente lleno del Espíritu, sino que también fuera un hombre de fe. El anhelo de un hombre salvo, primeramente, ser lleno del Espíritu, y segundo, segundo es un hombre de fe. Es un hombre de fe. Ese es el punto, según un hombre de fe, un hombre que realmente, hermano, crea en las promesas. Por eso en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, entonces realmente fuera un hombre obediente. Por eso dice la Escritura en primera de Pedro 1:3, bendito Dios y Padre nuestro Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para la herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Quiere decir que cuando Dios llama primeramente a Abraham, no solamente lo llamó para ser salvo, o sea que todavía, hermano, realmente ya estaba en las manos de Dios, pero lo primero no fue la salvación, primero fue la fe. Para que por medio de la fe alcanzase la salvación de nuestra alma. No fue primero la salvación, fue la fe que nos llevó a la salvación. Claro, así se ve cuando nosotros recibimos primeramente a Jesucristo como nuestro Salvador, hermano, que es la primera riqueza de los cielos. Hermano, lo hicimos por medio de la fe de una riqueza celestial, que es la fe. Por eso dice aquí, para que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué fue primero, la salvación o la fe? La Escritura dice que damos gracias a Dios, dice que por medio de la doctrina, dice haber creído, alcanzaron salvación, obedeciste a aquella doctrina. No fue primero la salvación, fue por medio de la fe, para que por medio de la fe se alcanzase la salvación de nuestra alma. Por eso vemos que esta palabra dice, hermano, alcanzar, en el griego significa pereimai, que viene de la palabra, hermano, ganar. ¿Qué es lo que se esforzó Abraham, hermano, un hombre de fe, en qué se debe de esforzar? Dice, hermano, vuelvo a repetir, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Y esta palabra ganar significa, alcanzar significa ganar. O sea que, hermano, que por medio de la fe, ¿qué es lo que quería Abraham, por decirlo así? O un hijo que anda en la fe. Número 1, su propósito es ganar a Cristo. Lo que dice Filipenses 3:8-10. Su propósito es ganar a Cristo. Bendiciones, hermana Jessica, Dios les bendiga y empalizada, Dios les guarde. Elder, Dios les bendiga, saludos, Dios les guarde. Nidia, Dios te bendiga. Carmen Cardona, Dios les bendiga, saludos. Muchas gracias por estar pendiente. Hermano, dice que para ganar a Cristo. Entonces, que una de las cosas que alguien que dice que tiene fe, su propósito, hermano, entonces ganar a Cristo. Es tener a Cristo. Entonces la salvación no es tener a Cristo. La salvación no es tener a Cristo, hermano.
La salvación no es tener a Cristo. La salvación es ser perdonado de pecados. Pero la salvación no es tener a Cristo. Por eso dice, hermano, ahí mismo, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, sino por la fe, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de los padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces, hermano, Abraham fue llamado para que por medio de él llegara la salvación a las naciones. ¿Qué tan importante es saber qué es salvación? La cual se alcanza mediante la fe. Número uno, la salvación no es tener a Cristo. Porque dice Pablo, hermano, que su propósito de Pablo era ganar a Cristo. No era la salvación. Porque la salvación tiene que ver con perdón de pecados. Pero ganar a Cristo, no, hermano. Ya no depende entonces de la salvación. Depende de la transformación. La salvación no depende. Realmente nuestra salvación no depende, hermano. ¿Por qué crees que mucha gente recibió a Cristo y se apartó? O se apartarán o perderán su salvación. Porque ellos no buscaron ganar a Cristo. Ellos no buscaron conocer a Cristo. A ellos se les fue perdonado, hermanos, pero volvieron otra vez a una vida seca, a una vida de pasiones, de deleites, dejaron de dar frutos, dejaron de dar resultados y perdieron, hermanos, su relación con Dios. Ser salvo no es tener a Cristo. Ser salvo es ser perdonado de pecados. Y si se vuelve a contaminar, y si vuelve a retroceder, dice, fuimos a alcanzar para alcanzar a Cristo. Dice que por medio de la fe, para alcanzar la salvación. Por eso, una de las cosas que se proponía Abraham, hermano, es alcanzar esa promesa. Canaán representa a Cristo, digamos así. Canaán representa a Cristo. Canaán representa al Espíritu de Dios. Por eso no fue primero la salvación, sino la fe, para que por medio de la fe se alcanzase la salvación de nuestra alma. Por eso dice que para alcanzar esa salvación, entonces para ganar a Cristo, no fuera, hermano, que por medio de la fe al ganar a Cristo. Por eso la Escritura nos enseña claramente que Abraham fue llamado, hermano, para ser salvo, para que llegara la salvación a sus vidas. Pero, hermano, la cual se alcanza por medio de la fe. Ser salvo no es tener a Cristo. Ser salvo es ser perdonado nuestros pecados. Pero ser salvo para ganar a Cristo es otra cosa. Ser salvo para ser perdonados de nuestros pecados es una cosa, pero ser salvo para ganar a Cristo es otra cosa. Es otra cosa. Se necesita entonces, hermano, llenarnos del Espíritu. Se necesita, hermano, dejar el pecado, dejar las pasiones, dejar los deleites, dejar la carne. Se necesita ser entonces un hombre de resultados, un hombre de obediencia que dé frutos, hermano. Pero también se necesita, hermano, tener una buena relación familiar. Se necesita tener una buena relación con todos, porque la misma Escritura nos enseña que ningún homicida, ni alguien que aborrece, hermano, a los demás entrarán en los reinos de los cielos. A esta promesa no podía entrar Abraham, hermano, si era un hombre que odiaba a sus familias, era un hombre que se peleaba con todo mundo. Por eso la misma Escritura nos enseña que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. No puedes estar deshaciendo, peleándote con todo mundo, odiando a todo mundo, dividiendo a todo mundo, hermano, y según tenemos una buena relación con Dios. El Señor lo dijo en el libro de Juan. No se puede, hermano. Es imposible. Pero hay quienes dicen que sí. No se puede. La misma Escritura nos enseña que, hermano, que en el libro de Juan, primera de Juan 4, versículos, nosotros tenemos este mandamiento que el que ame a Dios ame también a su hermano. No podemos andar odiando a nosotros. No podemos nosotros andar causando problemas. Porque esa no es una vida transformada. Por eso esta es la orden que Dios le dio a Abraham.
Deja de estar seco, deja las pasiones. Tienes que ser un hombre de resultado. Tienes que ser una persona de buenas relaciones familiares, de una buena relación para con Dios. Dice, por medio del Espíritu, porque tiene que ser por medio del Espíritu. ¿El Espíritu a dónde llevó a Abraham? A ser una persona de fe. A una persona de fe. Por eso para la primera salvación, hermano, es el perdón de pecados. Pero el salvo es para ganar a Cristo. Eso es lo que dijo Pablo. Dice, para que a través, dice, lo tengo por basura. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Abraham era un hombre de fe. Su propósito, ¿dónde era? Llegar a Canaán. Y Canaán representa al Cristo, representa la vida de Cristo, representa la vida en el Espíritu. ¿Qué quería Abraham? Ganar a Cristo. Ser salvo es porque Dios lo había perdonado, ya había Dios empezado a obrar en su vida por medio del Espíritu, llenándolo de Espíritu y segundo, convirtiéndolo en un hombre de fe. Convirtiéndolo en un hombre de fe. Por eso Abraham llegó a ser un hombre lleno del Espíritu, como dice en el libro de Hermanos, cuando Dios llama a alguien, dice en el libro de Hechos, versículo 6, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que habían viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hombres entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, en quienes encarguemos este trabajo. Pero luego dice la Escritura, hermano, que buscaron a un hombre llamado Esteban, que también era un hombre lleno de fe. Entonces había en la vida de Abraham, cuando Dios lo llama a servir, cuando Dios lo llama, hermano, a su reino, el salvo tiene que tener entonces un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio y un hombre de fe. Un hombre de fe. Dios vemos que llena a Abraham del Espíritu Santo para que deje esa tierra seca, deje esas pasiones, deje, hermano, diera fruto, diera buenos resultados de obediencia, pero también, hermano, lo hizo entender que tenía que tener una buena relación para con Dios. ¿Cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Y de segundo, hermano, lo convirtió en un hombre de fe. Lo hizo que por medio de la fe, hermano, el alcanzar, hermano, el segundo nivel. ¿Qué es lo que Dios buscaba en la vida de Abraham? Ser un hombre que fuera de bendición. El salvo es una persona que es de bendición a los demás. Y la bendición es Cristo. La bendición es Cristo. En Efesios 1:3 dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y aún habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. O sea que esto nos enseña que es la segunda bendición que recibe Abraham, hermano, es que él consistía, hermano, en ser llamado hijo de Dios. No solamente lo llamó un hombre de fe, hermano, sino que también lo llamó. Abraham era un hombre de fe, pero también, hermano, lo segundo llamado le llamó hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso recibimos por medio de la fe a Jesucristo para nuestra salvación, pero segundo dice, y nos hizo llamar hijos de Dios. A todo el que lo recibieron, les llamó hijo de Dios. Pero ser hijo de Dios, hermano, complicaba, hermano,
andar en santidad y sin mancha, o sea, y sin mancha. Eso es lo que dice aquí. Sin mancha. Entonces ser hijo de Dios complica nuestra vida, o sea, complica o implica llevar una vida en santidad y sin mancha. Esto implica ser hijo de Dios, hermano. ¿Qué implica a nosotros? Un proceso de salvación. El proceso de salvación, hermano, tiene que ver con santidad, tiene que vivir una vida sin mancha, una vida intachable. O sea, nuestra vida pasada, hermano, quedó atrás porque fue perdonada para ser salvos, para que entremos en el proceso realmente de la transformación y la bendición. Por eso mi Señor Jesús dijo en el libro de Juan 17, hermano, que uno de los propósitos dice en el versículo 17, versículo 19, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Queremos ayudar? ¿Queremos ser bendición para los demás? Entonces, hermanos, una bendición es ser santo. Una bendición es andar, hermano, una vida de no estar haciendo mal a nadie. Ser de bendición, hermano, es santificarse, realmente apartarse del mundo, llenarnos del Espíritu, dar buenos resultados, tener una buena relación familiar, una buena relación para con Dios. Nos hacen realmente personas como hijos de Dios, personas que realmente en nuestra vida seamos de bendición. Seamos de bendición. ¿Qué implica ser hijo de Dios? Implica ser de bendición. Implica que de nosotros se haga abundancia de bendición, una santidad, una vida intachable. Que la gente no tenga nada que estar diciendo de nosotros. O sea, el ser salvo, hermano, nos lleva a vivir una vida de bendición hacia los demás. Que lo que nosotros transmitamos realmente sea de provecho para los demás. Pero Dios tuvo que transformar la vida de un salvo. La vida de Abraham. Romanos 15:29 dice, sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Los hijos de Dios son abundantes de bendición cuando nos comparten su bendición, su comportamiento, su manera de pensar, su manera de actuar, realmente son de bendición. ¿Por qué, hermano? Porque nos ayudan en nuestro caminar y son propicios para alcanzar salvación. Es una persona, hermano, que en su palabra nos proyecta siempre, hermano, a ganar a Cristo. A ganar a Cristo. Muchas gracias, hermana Nadoli. Yo les saludo. Muchas gracias por sus oraciones. Dios les guarde. De donde quiera que estén, están en Brasil, Dios les bendiga, hermano. Y sé que realmente seamos de bendición. Por eso dice que, hermano, que cuando Dios llama a Abraham, le dijo, mira, camina delante de mí. En Génesis 17, 1 al 2, dice, camina delante de mí, sé perfecto. Por eso la tercera manifestación de Abraham, de un salvo, es ser sabio. Una manifestación de un hombre, de la transformación de un salvo, es primeramente ser un hombre de fe. Ser un hombre, hermano. Segundo es ser llamado hijo de Dios. Tercero, ser llamado sabio. Porque si en algo se convirtió Abraham, es un hombre temeroso de Dios. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adornos de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Quiere decir que el salvo altesora las enseñanzas. Un salvo no desprecia la sabiduría y las enseñanzas. El salvo no desprecia, hermano, un buen consejo. El salvo no desprecia lo que se les enseña, lo que se les instruye. Oye, hijo mío, la instrucción. Por eso dice que lo que iba provocando Dios en la vida de Abraham después de haberle quitado esas cosas es que lo iba transformando. Lo primero lo hizo un hombre de fe, luego lo hizo un hombre y le llamó hijo de Dios, luego lo hizo un hombre sabio, porque recibía la instrucción. Por eso el Señor le dijo en Génesis 17, el 1-2, camina delante de mí, sé perfecto. Que tu caminar sea de una manera sabia.
que te conduces conforme a lo que se te ha enseñado, que te conduces de una manera a lo que has aprendido en el Señor. Es salvo atesorar lo que se les ha enseñado, porque la dirección de nuestro caminar, o sea, el camino representa dirección que lleva a la vida. No es aquel que lleva a la perdición, sino el que lleva a la vida eterna, el que lleva, hermano, a la vida de Cristo. Por eso de Pedro llegó a decir: Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él salvó. Hermano, siempre evita, hermano, desviarse del camino, hermano, de la salvación. No va en caminos de perdición. El camino de perdición, hermano, no son los vicios. El camino de perdición es dejar el camino de la rectitud, el camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino de, hermano, de la misericordia. Ese es realmente que hayan dejado el camino, porque los demás ya estaban perdidos, sí han seguido ese camino, pero estando dentro y seguir ese camino, hermano, no es realmente, hermano, el caminar. Entonces, una de las cosas que hizo Dios en la vida de Abraham es que lo hizo ser un hombre de fe, le llamó hijo de Dios, le llamó un hombre sabio, un hombre temeroso, un hombre que teme. Por eso el Señor lo probó y le dijo: ahora sé que temes, y le entrega las promesas, hermano, la herencia. ¿Qué lo hizo? ¿Qué es lo que hizo a él? La herencia, hermano, es que al final hizo que a través de la vida de Abraham, hermano, todos los salvos en la tierra fueran salvos toda la tierra, pero no solamente eso, sino que recibieran las bendiciones que Dios les hizo a Abraham. Pero cuando Dios te llama a ti, hermano, a ser salvo, primero te llama a llenarte del Espíritu Santo. Segundo, hermano, te llama a que abandones, sal de tu tierra, sal de esa sequedad, de esa falta del Espíritu. Llénate del Espíritu Santo. Segundo, hermano, deja, hermano, sal de la parentela. O sea, da buenos resultados, da frutos. Tercero, dice, de la casa de tu padre, que significa relaciones familiares, significa relación para con Dios. Una buena relación. O sea, mientras el hombre no salga de esto, ¿cómo va a ser de bendición, hermanos? ¿Cómo va a ser de salvación para los demás? ¿Cómo va a serlo? Entonces Dios iniciará un proceso de transformación a través de otros medios. Porque no podía ser, dice, haré, no dice eres una nación. No dice tú eres una persona bendita. Dice haré de ti. No le estaba diciendo tú eres. Te bendeciré, esta palabra te bendeciré, te lo daré después. Haré de ti, pero haré de ti, te lo haré después. Te engrandeceré. Está hablando de un tiempo futuro. No estaba diciendo, y serán benditas todavía en el tiempo futuro y serán benditas. ¿Por qué no había, hermano? Porque tenía Dios que transformar la vida de Abraham, de un hombre salvo. Un hombre salvo que era tierra seca, vivía en pasiones y deleites, no daba fruto, no daba buenos resultados de obediencia, hermano, no tenía una buena relación familiar, no tenía una buena relación con Dios, por eso no podía él tomar Canaán, empezar la vida, una vida de fe, una vida lleno del Espíritu Santo, no una vida de temor en Dios, deseando ser sabio, hermano, hasta que pudiera alcanzar realmente ser de bendición. Entonces, por eso vemos que, hermano, que no fue primero la salvación, fue primero la fe. Fue primero la fe. Entonces, nosotros como salvos, ¿qué tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos? Ganar a Cristo. Y en Cristo están las riquezas y en Cristo están las bendiciones, tanto celestiales como terrenales. Una vida, hermano, que realmente nos hace prosperar en nuestra alma, realmente nos hace prosperar
O sea, siempre en cambios, siempre en cambio en nuestra mente, siempre en cambio en nuestro corazón, siempre en cambio en nuestras conductas, siempre en cambio, que es la prosperidad realmente del alma. Para que podamos testificar que somos hombres de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de buen testimonio, hombres sabios, realmente, porque esto es la salvación. Dejar el pecado es dejar, hermano, de que nosotros estemos siempre desobedeciendo lo que Dios nos manda hacer. Qué rico es que un salvo, el propósito de un salvo es llegar a ser de bendición a los demás. Por eso la persona que no se llena del Espíritu Santo, hermano, no se sumerge en la palabra, ¿qué puede ser de bendición? Hermano, un hombre que no da buen fruto, se da malos frutos en la carne. ¿Qué puede ser de bendición? O que tiene una mala relación familiar, siempre está peleando con todo el mundo, no tiene buena relación con su padre, con su madre, con sus hermanos. ¿En dónde está la bendición? Ser salvo implica una transformación. Mientras no salgamos nosotros de estas cualidades, no puede Dios transformar la vida de un hombre de fe, un hombre llamado hijo de Dios, un hombre, hermano, sabio, temeroso de Dios, para poder, hermano, alcanzar de ser bendición, hermano. Ser salvo es ser de bendición. Es ser de bendición. Que Dios transforme tu vida. Dios cambie tu vida. Proponte en tu corazón salir de estas cosas. Salir de esa mentalidad. Salir de esa conducta. Salir de estas cosas que nos impiden realmente, hermano, ser de bendición. Tú eres salvo, pero, hermano, acá dice que realmente la salvación, hermano, salvación no es tener a Cristo. Salvación primeramente, hermano, es haber sido perdonado por nuestros pecados. Pero la salvación, hermano, la salvación ya después de esto, hermano, es ganar a Cristo. La verdadera salvación es ganar a Cristo. La verdadera salvación no es, hermano, ser perdonado de nuestros pecados. La verdadera salvación es ganar a Cristo. Es la transformación de nuestra vida. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. La verdadera salvación es ganar a Cristo, no ser perdonado. Porque ser perdonado por nuestros pecados, hermanos, es el inicio para ganar a Cristo. Pero no es cristiano. A veces somos cristianos porque fuimos solamente perdonados, pero no salimos de ese ámbito, de esas malas costumbres, no salimos de estas cualidades que en realidad no provocan en nuestra vida una transformación de salvación. Que Dios te guarde esta mañana. Gracias a la hermana Guadalupe Gaona. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde a mis hijos que están allá en Mérida. Dios les bendiga, ya estaremos por allá, pero mientras estaremos transmitiendo una palabra de vida para su vida. Adrián Espinosa. Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les guarde y que nos llenemos y pidámosles a Dios, hermano, ser realmente de bendición para los demás, porque en eso consiste ser salvo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Si no has recibido a Cristo, recíbelo, hermano, pero anhelemos siempre una transformación, anhelemos siempre un cambio, anhelemos realmente, hermano, ser llamados hombres de fe, hijos de Dios, hombres temerosos, que realmente eso es lo que implica la salvación. Que Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y les esperamos mañana en punto, hermano. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.